Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para contaros toda la actualidad del mundo del golf, que sigue siendo mucha y parece que con buenas noticias va a ir llegando esa apertura de los campos de golf. Esperemos que cuanto antes. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a un especialista que lleva muchísimos años en nuestro país, media vida prácticamente, que es francés, que sabe muy bien, además de la situación internacional de lo que está pasando en los campos de golf, y también es un experto en la situación global, o sea que nos va a esclarecer muchas de las dudas que tenemos. Muy interesante. Primero voy a saludar a mi compañero y amigo, sin embargo, Javi Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? A pesar de todo, amigo, a pesar de todo. Bueno, ¿qué tal, Guille? Oye, sí, me parece muy interesante y muy necesaria esta conversación porque, como tú bien dices, claro, estamos viendo el golf desde una perspectiva muy doméstica y tener una más amplia, una más global, yo creo que en este momento se hace imprescindible. Bruno Lellier es el director de operaciones de U-Golf en España y desde luego, bueno, pues durante muchos años también, y lo sigue siendo con Le Golf en España, una compañía, bueno, pues que se reparte por toda Europa, que hace que conozca muy bien ese mercado internacional, cuál es la situación del golf, no solo en España, sino en Europa, y te digo más, en el mundo también, y sobre todo muy centrado en lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, Javi y Guille. Bueno, en el mercado internacional de golf, te agradezco el cumplido, pero bueno, tratando tampoco ser tanto, ¿no? Pero sí es verdad que a través de la red de Le Club Golf tenemos una red de partners en el mundo, con lo cual estamos en contacto de forma permanente y lo que nos permite estar un poco al día de lo que está pasando en cada país, ¿no? Yo diría que es muy dispar según los países, tanto en Europa como en el resto del mundo, ¿no? En Estados Unidos, donde el golf ha sido declarado actividad esencial, a países donde, pues, como Luxemburgo, donde el gobierno de momento ha prohibido todas las actividades hasta el 31 de julio, ¿no? Es decir, ahí lo que sí podemos ver es que no hay una unidad europea, cada país actúa un poco de manera. Para tomar algunos ejemplos, pues es verdad que muchos países reanudan ya la actividad de los campos. Yo empezaría por el norte de Europa, donde ahí realmente no se ha suspendido la actividad, porque en los países escandinavos suelen tener un cierre en invierno de los propios campos, y es que en casi todos los países pues han reabierto los campos, han decalado igual un poco la apertura que suele producirse en marzo, pues la han decalado en abril, ¿no? Pero en países como Suecia se juega al golf con normalidad, en Islandia, Dinamarca, Finlandia, los campos están abiertos con medidas, las medidas estándares de seguridad, ¿no? De distanciación, etcétera. Y luego, pues, cuanto más vamos al sur, digamos, donde más tardía va a ser la reapertura, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, están reabriendo los campos, pero con un protocolo muy estricto. En Francia, en principio, se debería reabrir los campos a partir del 11 de junio de forma regional, es decir, que en Francia las zonas más afectadas son el centro y el noreste de Francia. Por lo tanto, pues el sur-oeste serán los primeros en reabrir, en unas condiciones que se intentan compaginar seguridad, pero también realidad económica, ¿no? Es decir, que los campos están sufriendo muchísimas pérdidas económicas con esos meses de cierre. No hay que olvidar, por ejemplo, que en España casi el 50% de los campos de golf son comerciales. La temporada más alta de los campos comerciales son los meses de marzo y abril. Es decir, que este año han hecho una cruz sobre lo que le da la rentabilidad, ¿no? Y si el espacio aéreo no reabre, pues también hará una cruz sobre la temporada de otoño, que es la segunda más importante. Luego, pues en demás países, República Checa, Eslovenia, Austria, todo eso, en la mayoría de esos países se está reabriendo paulatinamente los campos desde el 20 de abril. En Alemania se hace también progresivamente por regiones.
han empezado en Traslander el 20 de abril, otros 2 han reanudado el 24, otros 2 el próximo 4 de mayo y algunos todavía están como Baviera sin fecha, ¿no? Pero un dato curioso, en Baviera, por ejemplo, los campos no están abiertos a la actividad de golf, pero sí los han abierto para que la gente se pueda pasear, siendo un campo de golf un espacio de naturaleza idóneo para hacer un paseo sin concentración, sin cruce, etcétera, ¿no? que son cosas interesantes. En Japón, estaba hablando hace poco con Hikaru, nuestro partner ahí en Japón, donde hay 2.200 campos de golf, 11 millones de jugadores, que no es poco, y me decía, no, aquí los campos están abiertos, hacemos los torneos, etcétera. Y de hecho se extrañaba de las pocas medidas de seguridad. Sí hay que destacar que en Japón es un país que tiene medidas sanitarias o de precaución sanitaria que están dentro de su cultura. Es decir, los japoneses cuando viajan en avión de un país a otro se ponen mascarilla desde hace años. En Japón, en Tokio, corres un taxi, no tocas nada, la puerta se abre sola, se cierra sola. En un hotel, el cuarto de baño, abre la puerta del cuarto de baño, se levanta, se cierra automáticamente la tapa. Es decir, es curioso, ¿no? Esas culturas, ¿no? Por lo cual también se entiende que se sorprende por esas medidas porque al final lo tienen ya dentro de su cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy dispar. Sí que es cierto que más en el norte se abre más. Italia está totalmente cerrado, Reino Unido está totalmente cerrado. Y en España, pues esperemos que a partir del 4, el primero, y del 11 empiezan a reanudarse la actividad, ¿no? Pero sí es cierto que un punto clave va a ser, para mí son 2 puntos clave por esos 50% de campos que son comerciales. Cuando digo un campo comercial, hay 3 tipos de campo en España. Los campos sociales, 95% de sus ingresos vienen aportados por sus socios. Los campos mixtos, 60% de sus ingresos los aportan los abonados y el 40% el green fee externo, que suele ser más regional o nacional. Y luego los campos comerciales, donde tienen desde el 60 al 95% de su cifra de venta que la realiza el jugador extranjero, ¿no? Entonces, pues esos campos sin espacio aéreo van a tener muy comprometida reabrir, y los que lo van a hacer entre comillas a pulmón por la confianza, por la solidaridad o por la solidez que han podido adquirir, pero luego hay otros muchos que lo van a tener complicado. Y el otro punto es España. Yo lo veo viendo un poco la prensa extranjera. Tenemos hoy una imagen muy dañada en Europa. Pues somos el país de Europa con Italia que más afectado está por el COVID. Se critican muchas cosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay otro eje que hay que llevar a la vez de la reapertura, diría, de la cadena de valor turística, que es abrir el transporte, abrir las infraestructuras hoteleras y abrir las actividades en las cuales el golf es un motor importante. Paralelamente a eso, creo que es fundamental también trabajar en recuperar esa imagen, ese daño de imagen que tenemos, ¿no? Yo estaba viendo hace poco pues iniciativa, ¿no? Como el Rey, que había reunido a una serie de españoles muy conocidos internacionalmente, que tienen una imagen muy potente y muy positiva. Pues todo lo que podremos hacer para adornar y presentar la mejor imagen nuestra será fundamental para recuperar la confianza de los turistas. Fíjate, Bruno, que ahora vamos desglosando un poco todo esto porque has dado un montón de información toda muy valiosa, muy interesante, pero por ir por partes, si quieres, vamos a fijarnos en nuestros vecinos, Bruno, porque es muy curioso, ¿no? que esta Europa nuestra, cuando nos metemos en una crisis de ese tipo, está menos unida que nunca, si quieres, que no hay una relación causa-efecto en ningún país entre lo que está pasando y las medidas que se están tomando. Me llama la atención los de Luxemburgo, que no piensan abrir prácticamente en todo el verano, y por contra Baviera, que ha decidido pues tener esa medida generosa, ¿no? De dejar los campos de golf a modo de parques para que la gente pueda pasear.
quizá falta que el gobierno aquí haya tomado algún contacto con la industria para haber tomado decisiones. Fíjate que entre medias de una y otra hay un mundo, ¿no? Ahora estamos esperando a ver cómo abrimos, de qué manera abrimos, qué medidas profilácticas tomamos, pero sin embargo una medida tan sencilla como había sido esa de permitir el paseo, ¿no? Yo no voy a hablar del juego para no meternos en el tema deportivo, ¿no? Pero haber permitido que eso sea un pulmón, ¿no? para la sociedad es muy llamativo que a nadie se le haya ocurrido. Sí, a ver, sí tenemos la sensación desde el mundo empresarial. Hay varias sensaciones. La primera, estamos tratando la crisis sanitaria y la estamos tratando más de forma reactiva que preventiva. De hecho, lo que vemos es que los países que mejor sobrellevan esa crisis son los países que más han anticipado, más pronto han tomado medidas para frente a esta crisis, ¿no? Y lo que nos espera ahora es una crisis económica y yo creo que para el mundo empresarial es igual o más importante anticipar de nuevo y no reaccionar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el gremio al final empresarial, lo vemos a través de la patronal del campo de golf, cuando ha presentado su protocolo de actuación para poder reabrir los campos, han recibido las felicitaciones de los ministerios porque era el sector que más preparado, mejor protocolo, más completo había presentado, ¿no? También es verdad que la actividad del golf, por esencia, es seguramente una de las actividades que más segura es, ¿no? Donde el distanciamiento entre los practicantes es natural, ¿no? Como decía alguno, ¿no? Los hay que no baja de 100 metros desde el tee del uno, ¿no? Según con quién juegas, ¿no? Entonces, es verdad que en Europa es muy dispar. Yo creo que el gremio empresarial al final es mucho más proactivo, mira mucho más al futuro, anticipa mucho más, por lo cual podría ser muy interesante de que en lugar de que tengamos que adaptarnos a decretos o BOE que salgan cada 2 días y ver cómo podemos adaptarlo a nuestra actividad, pues que sea igual un poco al revés. Es decir, que las autoridades preguntan, darnos vuestro plan, proponernos vuestro plan para poder reabrir cuanto antes y reactivar la economía cuanto antes, y os diremos si hay que retocar algo, pero no al contrario, ¿no? Bruno, parece que esa fecha del 11 de mayo puede ser definitiva, pero no sé qué imagen tienes tú de cómo va a quedar después de estos casi 40 días la industria del golf en España y lo que le espera en cuanto se abran esas puertas y haya que esperar a que se abran los campos, todos los campos, ver la movilidad de la gente, aeropuertos, hoteles, torneos, golf profesional, torneos amateurs, la industria de los torneos amateurs. ¿Cómo puede quedar esto y si de verdad hay posibilidad de revertir la situación, de mejorarla y en cuánto tiempo? A ver, la situación va a ser distinta según el modelo de explotación del campo de golf, ¿no? Un campo social donde su presupuesto está al 95% fuente de sus socios, pues ese campo va a salir de la crisis más rápidamente. Sí es cierto que estará afectado por el consumo de otros centros de beneficio como pueden ser restaurantes, pro shop, etcétera, ¿no? Pero entre comillas, digamos, serán los que sufrirán menos. El campo mixto, es decir, de abonado abierto a Green Fee Nacional, será el segundo que sufrirá menos. Tiene una parte importante, alrededor del 60%, hablo de número macroeconómico de medias, ¿no? El 60% con sus abonados. Y luego, pues, sí es cierto que de ese 40% de Green Fee externo, pues igual una parte es internacional, pero la mayoría es nacional, ¿no? Los que más van a ser afectados, sin ninguna duda, son los campos comerciales en los cuales 80-90% del presupuesto depende del turismo internacional, ¿no? La dificultad para esos campos va a ser... la primera pregunta es si vale la pena, si están en condiciones de abrir o no, porque no hay que olvidar que para un campo comercial los 2 meses más bajos del año son los meses de junio y julio. Por lo tanto, es decir, es como se le pide a un hotel de playa abrir en diciembre.
es decir, cuando ellos normalmente suelen cerrar, ¿no? Por lo cual hay muchos campos comerciales que se van a plantear si abrir o no, no digo el 11 de mayo, si abrir o no hasta el próximo otoño. Y eso va a depender de qué, pues, es decir, si hay perspectivas de que el turismo internacional, o por lo menos europeo, se puede reanudar de aquí al otoño y por lo tanto pues conseguir una afluencia de clientes suficiente, pues igual se lo plantearán, igual los hay que se plantearán estar cerrado hasta enero, ¿no? Pero luego la otra dificultad es, hoy tenemos ERTEs en la mayoría de los campos de golf por fuerza mayor, pero en cuanto se levante el estado de alarma ya no hay esa fuerza mayor, por lo cual esos campos tendrían que cambiar un ERTE de fuerza mayor por un ERTE por razones económicas, ¿no? Pero también ahí dependemos mucho del gobierno de las ayudas que podemos tener, ¿no? Y luego otra cosa es que en el sector turístico el golf es un elemento muy importante del sector turístico, es decir, que el turista de golf viene a jugar el golf. Luego coge un avión, se aloja, va a comer, se transporta. Cuando en todo el sector turístico el IVA es del 10%, la actividad por la cual viene, es decir, la actividad motor del turismo en el golf, está a 21, ¿no? Por lo tanto, ahí no solamente para ayudar a los campos a recuperar su economía, pero sobre todo para posicionarnos de una forma mucho más atractiva y competitiva en el mercado. Otro de los puntos absolutamente claves sería poder recuperar ese IVA reducido que teníamos hasta me parece, 2008 o por ahí. No recuerdo, no recuerdo exactamente el año, pero bueno, recuperar ese IVA. En Portugal, de hecho, es exactamente el mismo proceso que están haciendo. En Portugal, el IVA pasó en su momento, si no me equivoco, del 8 al 23% y están trabajando y están planteándose seriamente volver a un IVA reducido. Por lo tanto, eso y luego un plan de fomento del turismo, es decir, dentro del turismo, del sector del turismo, el turismo de golf es un turismo que tiene una virtud muy importante, es que el consumo medio de un golfista, de un turista golfista, es muchísimo mayor que un turista de sol y playa. Por lo tanto, el golf puede liderar también un poco esa recuperación, trayendo más rápidamente, más pronto que tarde, un turista con un poder adquisitivo importante y que gasta un importe importante, ¿no? Déjame que abundemos un poquito más en esto, Bruno, porque es verdad lo que dices y yo esta mañana, precisamente después de escuchar a los hoteleros de Canarias avanzando ya que no piensan abrir hasta octubre, que para ellos sería la ruina económica totalmente abrir antes de octubre, precisamente porque no hay seguridad de que venga turista extranjero. Ya hemos oído las recomendaciones del gobierno alemán. Los ingleses están por la misma labor, con lo cual Canarias no tiene sentido abrir porque no tiene turista peninsular. Pero claro, los campos se van a quedar atrás. El problema de un hotel es que el hotel va a seguir estando ahí, los ladrillos no se estropean y las sábanas, bueno, pues habrá que plancharlas otra vez. Pero un campo cerrado durante todos estos meses hasta el mes de enero, por mucho que haya un mantenimiento mínimo como hemos tenido, Bruno, es una industria que está llamada a desaparecer si se mantiene esa idea. Es que sobre todo hay una diferencia muy importante dentro de la estructura de una cuenta de explotación de un hotel y de un campo de golf. Un hotel tiene un porcentaje muchísimo mayor de coste variable, es decir, pues si el hotel está cerrado, la habitación no cuesta, no se limpia y no cuesta. Pero un campo de golf tiene muchísimo más gastos fijos, es decir, el green hay que segarlo, en verano hay que regarlo. Es decir, hay que mantener el campo, ¿no? Es decir, la parte más importante del presupuesto de un campo de golf es el mantenimiento y el personal, ¿no? Por lo tanto, y eso puede llegar a ser el 60% del presupuesto, y esos son costes fijos. Entonces, sí es cierto que los campos de golf van a ser mucho más afectados, en peor medida aún. Es decir, el sector hotelero sin duda va a ser perjudicado, pero los campos de golf van a sufrir mucho, ¿no?
También por el sector hotelero, los campos de golf es una actividad muy interesante para alargar su temporada. Entonces, la principal actividad, la principal razón por la cual un turista va en un hotel es por el sol y las playas que tenemos en España, ¿no? Y eso se centra mucho entre el mes de junio y septiembre. El golf permite adelantar la temporada desde el mes de febrero, marzo, abril, que son, incluso ahora mayo, que son los meses de intensa actividad de turismo, y octubre, noviembre, ¿no? Reduciendo desde cuando muchos hoteles antes, un hotel típico de sol y playa, igual si era de octubre a Semana Santa, un hotel turístico que tiene un golf al lado puede alargar su temporada de febrero hasta noviembre, ¿no? Por lo cual sí, va a ser muy problemática por muchos campos comerciales, mientras, enfin, si no se reabre urgentemente el sector, el espacio aéreo. Para mí, se debería trabajar mucho más sobre, a ver, tenemos que reabrir sí o sí el sector aéreo, los hoteles, los campos de golf. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder abrir esas actividades en condiciones seguras? Y no, pues la seguridad es eso, por lo cual, pues sí podéis abrir. Yo cuando oí esta semana una ministra, creo, diciendo, pues si el hotel, el comercio, el bar o el golf no quiere abrir, que no abra. Pero es que no es un sentido. Es decir, que creo que la urgencia nacional ahora es justamente ayudar a todas esas empresas a poder reanudar la actividad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué necesitamos para poder volver a la actividad? Sobre todo en un país que recibe o que recibía 80 millones de turistas cada año y que basa su buena parte del PIB, desde luego, ni en el tema industrial, ni en el tema de la agricultura, sino en la industria del turismo. Y parece que esa ministra y otros tantos políticos y ministros pues todavía no lo ven claro. El mejor ejemplo, lo que decía Bruno del IVA, que ahí sigue el IVA del golf al 21%. Bruno, que ha sido espectacular la charla que nos has dado, que nos has dejado muy claras las cosas y dónde tenemos que mirar en este futuro más cercano, que todo pasa indudablemente porque haya un número muy, muy bajo de fallecidos, de infectados, que haya un número muy alto de gente que sale adelante y que cuando eso se normalice, se intentará normalizar todo. Pero es verdad que en esto del golf el tiempo juega en nuestra contra. Así que esperemos que todo se vaya solucionando por el bien de todos, por los primeros, por el bien de este país, que como os digo, pues apuesta tanto y tiene tantas cartas puestas en el turismo internacional. Ahora habrá que buscar ese turismo español a ver si nos salva las habichuelas estos meses. Bruno, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y cuídate mucho, ¿eh? Guille, quiero terminar con un dato interesante. Sí. Creo que lo habéis visto igual en la prensa. Un dato curioso, ¿no? De los 12 países que mejor llevan la crisis actual, 7 están gobernados por mujeres. Representan solamente el 5% de los gobernantes del mundo. Pero 2 datos para ser positivo. En esos 7 países gobernados por las mujeres se puede jugar al golf. Y el segundo dato ahí más optimista, y ahí es un guiño a una amiga y sobre todo a una persona que hace un trabajo absolutamente increíble actualmente, que la asociación, la patronal del golf, está presidida por una mujer, ¿no? Claudia Hernández, que lleva 2 meses de infarto, y entonces pues darle un abrazo y mucho ánimo y muchas gracias por todo lo que está haciendo por el sector. Claro que sí, ya pasó por el periodigolf.com, volverá a pasar y nos seguirá contando si tiene 5 minutos, porque su agenda está muy apretada ahora, pero tienes tu razón. Así no va el pelo, Bruno, al que lo tiene, pero es verdad que son 2 buenos ratos. Y el bueno es que está Claudia ahí para ver si nos echa una mano. Bruno, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros, Javi. Guía. A ti también, Javi. Nosotros seguimos con la mejor información, ya lo ves, ya lo estás viendo con Bruno Elier aquí, en el periodigolf.com.